Zapotecas, que significa pueblo del zapote, se autodenomina Benzá o Vinizá, que en idioma zapoteco significa gente de las nubes. Ellos creían que nacieron directamente de las nubes, tal como si fueran hijos legítimos de los dioses. Extensión de la cultura zapoteca. Es la expresión precolombina del pueblo zapoteco que históricamente ha ocupado el sur de Oaxaca y el istmo de Tehuantepec, México. Los zapotecas fueron una de las civilizaciones más importantes de Mesoamérica. ¿Ya? Su cultura data desde hace 2500 años atrás, entre los siglos XV y IV a.C. Se establecieron en los valles centrales del actual estado de Oaxaca. Los primeros zapotecas eran sedentarios, vivían en asentamientos agrícolas, adoraban un panteón de dioses, ya que adoraban a sus antepasados y creían en un mundo paradisiaco. Tenían un centro religioso en Mitra y una magnífica ciudad en Monte Albán. Centros culturales. Monte Albán es un conjunto arquitectónico sagrado que se suma a las costumbres religiosas de los pueblos mesoamericanos. Fue construida con varias plataformas escalonadas como pirámides de diferentes alturas. Dentro de la misma se llevaba a cabo juegos de pelota. La diferencia de otros complejos en esta inclusión de los edificios dedicados probablemente al alto culto funerario. También figuran relieves alabrados en losas de piedra representando individuos con deformidades en el cuerpo, conocidos como los danzantes. El edificio de los danzantes, ubicado ahí mismo, se creía antiguamente un templo, pero se descubrió recientemente que ese edificio era usado como un hospital. En Mitla, otro lugar con testimonios de este pueblo, subsisten pinturas murales plasmadas sobre un fondo rojo que representan el águila, a los dioses nocturnos y al cocijo. En él hierve el agua. Los zapotecas crearon un sistema de riego artificial único en Mesoamérica. Deidades zapotecas. Los dioses principales eran 13. Generalmente se antepone el nombre Pitao, que significa el grande, o Coqui, que significa señor, aplicado a la nobleza. Coqui Shepi o Pisho, señor increado sin principio ni fin, era el creador de todo. Pitao Cosana, creador de hombres y animales, patrono de los antepasados. Coqui Beselao, dios de la muerte, con su compañera Xochani Quequewa. Pitao Cuchipawa, dios solar y de la guerra. Pitao Chou, dios de los temblores. Coquela, protector de las grandes semillas. Niyoaja Numen, de los cazadores. Nera Acuese y Lera Acuesa, dioses de la medicina. Pitao Piji, dios de los chamanes y de los agüeros. Pitao Twigi, protector de los mercaderes y la riqueza. Pitao Ya, dios del infortunio y de la pobreza. El pueblo estaba gobernado por el Boquitao o rey, auxiliado por los sacerdotes y militares. Los sacerdotes estaban ligados a la divinidad y ungían como jueces supremos. Los sacerdotes se reclutaban entre la nobleza para ser educados en los templos desde la infancia. Tenían prohibido casarse y beber el pulque. La violación de estas prohibiciones se castigaba con la muerte. Se distinguían 3 tipos de sacerdotes: Huipactó, supremo sacerdote; Copevito, guarda de los dioses; y Nesaeche, grandes sacrificadores. Entre los nobles se distinguían los tija, coqui o gobernantes. Vestían prendas elegantes y usaban variedad de joyas. El gobernante era llamado coquialao y recibía su rango vitalicio a través de la sucesión. Los plebeyos usaban ropa hecha de fibras de maguey y tenían prohibido el uso de materiales preciosos. Los esclavos de Pinigno eran prisioneros tomados en guerra o caían en este estado por deudas. Estos podían ser comprados en la ciudad de Miahuatlán, sede del mercado más importante de los esclavos. Indumentaria y adornos de dioses y hombres. Las clases sociales se diferenciaban por la calidad y tipo de prendas y adornos. En los individuos de la clase social alta, como práctica de embellecimiento, se utilizaba la deformación craneal y la mutilación dentaria. Los nobles gobernantes, por considerarse a sí mismos descendientes de los dioses, se engalanaban con insignias de estos. Los sacerdotes se ataviaban de acuerdo con la deidad a la cual estaban designados. Los diversos materiales, como el jade y la obsidiana, se consideraban sacros.
Las conchas fueron un elemento ornamental de gran demanda relacionadas con los dioses del agua y el viento. El caracol, Strombus, usado como instrumento musical y emblema de alta jerarquía social. Numerosas deidades portan objetos de conchas y caracoles, como podemos observar. La familia representa la unidad básica y social de los zapotecas, a donde a cada persona, de acuerdo a su sexo, le tocaba realizar una determinada actividad. La familia nuclear o grupo dominante es la base de la organización de los pueblos indios. Su unidad y su cohesión son indispensables para la supervivencia y además para la cooperación social de la comunidad. Generalmente el grupo de familias nucleares emparentadas forma los distintos barrios que integran el pueblo. La familia es la unidad de producción y de consumo, y dentro de ella cada miembro tiene una posición y una labor encomendada de acuerdo con su edad y género. En la actualidad, la participación de la mujer indígena en la economía familiar es cada vez más importante. El compadrazgo contribuye en afianzar los lazos entre las familias cuando éstas requieren solidaridad para hacer frente a las diversas condiciones de Compromisos de la vida comunitaria. Los chalinillos llaman cariños al intercambio de pequeños bienes que realizan con sus vecinos y amigos. Los zapotecos del valle practican la guelaguetza, que consiste en un trueque a favores similares entre sus miembros. Estos pueden ser una especie en trabajo o en dinero y puede emplearse para realizar una fiesta, construir una casa o sembrar una parcela. Las familias en conjunto participan en los trabajos colectivos destinados al beneficio de la comunidad, como el tequío. Este trabajo comunal gratuito y obligatorio asegura los lazos de la unidad comunitaria. Las casas tradicionales de los zapotecas fueron de planta rectangular y una puerta. No tenían ventanas y el techo era de 2 o 4 aguas. En común, la vivienda constará solo de una pieza, de tal manera que allí donde se realizaban las múltiples actividades como comer, dormir, cocinar, rezar y guardar las distintas herramientas, en cuanto a los materiales usados en los pueblos zapotecas de los valles centrales, era común el carrizo y el adobe en las paredes, así como la palma, el zacate, las hojas de caña, y en los tejados veíamos reflejada la imagen del cielo. El sistema de cultivo del maíz más extendido es aquel que se sujeta al régimen temporal, en el que se incluye el de roza o tlacolol. Las herramientas comúnmente usadas se reducen a machetes, coas, ganchos, azadones y una variedad de redes y cestos utilizados para el transporte o acarreo de los productos. También se incluyen palas, bieldos, arados de varios tipos y, hasta donde es posible, tractores. Además, como complemento de estas herramientas, se utilizan gran variedad de objetos de cerámica y de cestería como jarros, cántaros, canastos y carretas tiradas por yuntas de bueyes. El tlacolol. El tlacolol o tlacolole es una palabra náhuatl con la cual se denomina un sistema de producción agrícola de roza, tumba y quema para sembrar maíz en terrenos con pronunciadas pendientes. Este sistema de cultivo también es designado de barbecho lago. El cultivo del tlacolol, como un ciclo de aprovechamiento anual, puede requerir de un periodo de hasta 7 años de descanso y depende de la escasa lluvia y trabajo humano intenso apoyado, algunas veces con la fuerza animal. El cultivo basado en la roza, tumba y quema implica desde su inicio una estrecha relación entre el hombre que lo trabaja y la naturaleza misma. Resulta así un fenómeno económico, social y religioso, pues comprende al ser humano, el trabajo, su entorno natural y lo sagrado.
es decir, se convierte en parte del ceremonial familiar y comunal, puesto que se realiza en los cerros, los cuales son considerados lugares sagrados donde la gente invoca para pedir ayuda y lleva a cabo ritos, ofrendas y sacrificios de animales para lograr complacer a las divinidades. Como actividad económica, al hombre le correspondía la caza, la pesca, labores del campo, comercio y la fabricación de cerámica, además de la guerra. A la mujer, en cambio, le correspondía la recolección y preparación de alimentos, cuidado del hogar, la industria casera y además la industria del vestido, incluyendo algunas labores agrícolas. A continuación, la tumba 104 de Monte Albán. La costumbre de los zapotecas tenían de enterrar a sus muertos en tumbas, de un significado especial. Es uno de los componentes de usos culturales del mundo zapoteca que más ha llamado la atención. Los tipos de tumbas y las formas de estas son muy diversas, al igual que el número en que se agrupan. Hay sencillas que consisten en fosas excavadas debajo del piso de los cuartos sin ninguna construcción aparente, hasta que las tumbas con fachadas de diseño complejo y bajorrelieves en jambas y dinteles, integrados por un vestíbulo y varias cámaras. Algunas tumbas tienen como paredes decoradas con murales policromos, que muestran escenas de la vida cotidiana y ceremonias y rituales, como ocurre en las tumbas 104 y 105 que estamos observando. La indumentaria tradicional femenina es el rasgo que identifica la permanencia del grupo étnico de origen. Se compone de enredos, faldas, huipiles, blusas, ceñidores y sobates que se complementan con objetos de adorno como aretes y collares. Estos últimos son de puntas de papelillo, de lirio o de coral. De los zapotecos serranos son famosos los vestidos femeninos de yalalá y de betafa. También resaltan los vestidos de gala de las zapotecas de Istmo, así como su indumentaria cotidiana que ha sido adoptada por las mujeres suaves, mixes y chontales gracias a la estrecha vecindad de sus pueblos. El vestido tradicional de las chinantecas de San Felipe Ucila, de Valle Nacional y de San Lucas Ojitlán, así como el de las mazatecas de Huautla, de Jiménez y Jalapa de Díaz, el de las huitecas de San Andrés, de Tlalpan y las mixes de San Juan Cotzocón. Son indumentarias que pueden todavía observarse en los pueblos y en los días de plaza de los mercados regionales. La medicina tradicional juega un papel importante dentro de las prácticas culturales zapotecas. Conciben la enfermedad como un mal del alma que se manifiesta en trastornos físicos concretos. Los terapeutas son de ambos sexos. Sus especialidades son hierberos, parteras, hueseros, chupadores, pulsadores y adivinos, rezadores y espiritistas. La formación de los especialistas se lleva a cabo mediante la transformación oral y hereditaria de los conocimientos y a partir de la observación y de la práctica. En las curaciones se emplean diversas especies de vegetales y animales. Las curaciones se realizan con rezos y rituales diversos. Medicina herbolaria. Conocedores de su medio ambiente, identificaron las diferentes plantas de su uso medicinal. Estos vegetales se dosificaban y preparaban de diversas formas. Estas vasijas miniatura pudieron servir para administrar los medicamentos y como lavadores de ojos. Filosofía de los zapotecos. La palabra filosofía involucra una mirada hacia la cultura propia y una creación de un concepto de nosotros. La diferencia principal surge del hecho de que la filosofía zapoteca era y es ejercida por pensadores independientes a la religión, y entre los zapotecos, toda la cosmogonía estaba atada a la religión. La cosmogonía de los zapotecas, como todas las cosmogonías de Mesoamérica, consistía en atribuir a todos los fenómenos físicos y meteorológicos que presencian a los dioses que regían todo. Los sacerdotes empezaron a acumular saberes a partir de una simple observación de la repetición de los ciclos estacionales, y estos conocimientos les permitieron expandir su cosmogonía y pertenecer a las castas dominantes de este pueblo. Integración de Monte Albán. Una vez que la gran capital zapoteca decayó precipitadamente y políticamente alrededor de 800 después de Cristo, no volverá a surgir una entidad que unifique el antiguo esplendor de la eficacia de los diferentes señoríos. Quizá un brusco cambio climático que afectó las reservas de alimentos y una gran sequía
posesiones demográficas, problemas sociales, conflictos armados, invasiones, todo o alguno de estos factores unidos a la inestabilidad que provocó la competencia de territorio pudieron desencadenar el colapso de Monte Albán, con un impacto tal que influyó en la desintegración de otras urbes contemporáneas. Muchas otras culturas aprovecharon de la desintegración política de este lugar y crearon otras entidades como Xochocotlán